Parashá 29, Aharei Mot, Baikra 16:1 al 18:30. Significado, después de la muerte. Primera Aliyá, Baikra 16:1 al 17. Baikra 16:1. Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron. Según Nachmanides, este enunciado fue dado un día después de que los hijos de Aarón entraron en el tabernáculo con fuego extraño y murieron. Sin embargo, señala Rashi, fue el mismo día en que murieron, es decir, el primer día de Nisan o Abib. Así que en el mes de Abib, un poco antes de la celebración de Pesaj, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Esto también conecta la celebración de Pesaj con Yom Hapurim. Juan 1:29. Al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios, Pesaj, que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Después de la muerte. Este es el nombre de esta parasha, Hareimot, después de la muerte. Esto nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar con el Mashiach después de su muerte. Después de su muerte, Mashiach entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética. Hebreos 9:11 al 12. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Baikra 16:2. Dijo Hashem a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Pero yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón como gran sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero solo una vez al año. Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón indica que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, el Eterno dio instrucciones muy concretas de cómo se debe entrar allí y quién podía entrar allí. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura, cubierta, y viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea. Calafatear y también perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación en hebreo Yom Hapurim, también llamado Yom Kippur, Baikra 23:27, 25:9. En la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea caporet fue traducida al griego como hilasterión, que significa sacrificio expiatorio, lugar expiatorio, propiciatorio. La palabra hilasterión viene de hilascomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar, agraciar. El propiciatorio es visto como el trono del Eterno en la tierra. Esto nos enseña que esa cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados y donde se manifiesta la misericordia y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre el Eterno y el hombre. El propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visitado por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mashiach vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio. Romanos 3, 25 al 26, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que es de la fe de Yeshua. La palabra griega que ha sido traducida como propiciación es hilasterión, que hemos visto antes. Esta palabra aparece solo en dos lugares en los textos griegos de los escritos mesiánicos. En Hebreos 9:5 fue traducida como propiciatorio y en la Septuaginta hilasterión es la traducción de la palabra hebrea caporet, que es la cubierta del arca del testimonio. De esto aprendemos que lo que está diciendo el texto griego de Romanos 3:25 es que el Mashiach fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial y en el templo terrenal. En su muerte, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur. Con la ejecución sangrienta del Mashiach, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados, no solamente para los Yehudim, sino para los del mundo entero. Primera de Juan 2:2.
Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El lugar de encuentro entre el Eterno y el hombre está encima del arca en el templo. Shemot 25:22. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Y Shemot 36. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde yo me encontraré contigo. Ahora, según el texto griego de Romanos 3:25, Yeshua fue expuesto como un propiciatorio ante todo el mundo, de la misma manera que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre el Eterno y Moshe. El sacrificio de Mashiach es un lugar de encuentro entre el Eterno y la humanidad. Juan 12:32 al 33. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. El propiciatorio es un lugar donde el Eterno se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en tres niveles. 1. En el tabernáculo y el templo terrenales. 2. En el templo del cuerpo del Mashiach. 3. En el templo celestial. Como el Altísimo se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Vamos a destacar 4 de ellas. 1. Su justicia. La justicia de Elohim exige que el pecador tiene que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, el Eterno tiene que suplir con un sustituto. Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión. Un animal no puede sustituir a un hombre. Si el Eterno redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de los sacrificios de los animales, no sería justo. Por medio de la muerte de Yeshua, el Eterno manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador. Romanos 3:25 al 26. 2. Su misericordia y amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Elohim por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte. Juan 3:16, Primera de Juan 3:1. 3. Su fidelidad. En la muerte y resurrección del Mashiach en el tercer día, el Eterno cumple sus promesas dadas a los profetas. 4. Su poder. Mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal y su glorificación y supresión de todo dominio, se ha manifestado su enorme poder. Efesios 1:19 al 21. Baikra 16:3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y con un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectadas con la muerte del Mashiach. Esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse al Eterno. Cuando había templo, el gran sacerdote, Acoden Agadol, se preparaba una semana antes de este día, que es el más sagrado del año. Salía de su casa para pasar la última semana en el santuario. Durante 7 días se purificaba con el agua purificadora de la vaca roja, por si había tocado algún cadáver humano sin darse cuenta. Números 19, 11 al 13. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo de Hashem, y esa persona será cortada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él. Durante esos 7 días también era instruido por estudiantes sabios que el Sanedrín le enviaba, para que cumpliera con el servicio de Yom Kippur de manera correcta. Un sustituto también era preparado en caso de que el sumo sacerdote se quedara tamé e incapaz de oficiar. Repetía en el capítulo 16 de Baikra y las leyes alajot sobre el día de expiación hasta que el gran sacerdote las aprendía bien. Durante esa semana él también ofrecía incienso y sacrificios y encendía la menorá. El día antes de Yom Kippur pasaban delante de él todos los animales que habían sido reservados para el evento para que los identificara bien. El último día los discípulos sabios eran reemplazados por un grupo de sacerdotes, Kohanim, que ayudaban al gran sacerdote a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. Este servicio tenía que hacerse delante del Eterno en el lugar santísimo y fue una de las cosas más difíciles,
pero no porque no podía caer ni un grano del incienso a la tierra. Durante la noche antes del gran día, el gran sacerdote no dormía. Leía capítulos de Job, Esdras, Crónicas y Daniel, para poder quedarse despierto. Si se dormía, los sacerdotes jóvenes lo despertaban haciendo ruidos con sus dedos. Si se cansaba, podía estar de pie un rato sobre el suelo frío del templo. Otras personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante esa noche leyendo y orando y preparándose para el gran día. Baikra 16:4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el gran sacerdote para poder entrar en la presencia del Eterno en el lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y fueron usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el gran sacerdote en su servicio diario tenían mezclas de oro y piedras preciosas, junto con telas y tintas que habían sido sacadas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Esas ropas de lino expresan humildad ante la presencia del Altísimo. La primera vez que aparece el lino en las escrituras es en Bereshit 41-42, donde habla de Joseph que fue vestido de lino por mano del faraón Paró en el momento de su exaltación. Esto nos enseña que hay una relación entre la exaltación de Joseph después de haber estado en la cárcel y el ministerio sumo sacerdotal de Yom Kippur. Todo esto nos lleva al Mashiach ben Yosef, que fue vestido de lino en el momento de su muerte, como una señal de su investidura en el ministerio sacerdotal, según el orden de Malquisedec, que iba a iniciar después de su resurrección. Juan 19:40. Lavará su cuerpo. En Yom Kippur el sumo sacerdote hacía tevila de todo su cuerpo en total 5 veces. Cada vez que cambiaba la ropa sumergía todo su cuerpo en agua y lavaba sus manos y pies antes y después. En total lavaba sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Primero hacía la tevila antes de ponerse las ropas de oro para iniciar el servicio de todos los días como gran sacerdote. Después vertía agua sobre sus manos y sus pies y ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana, quemaba el incienso y limpiaba la menorá. Luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación, minja, seguido por parte del sacrificio adicional musai de Yom Kippur. Números 29, 7 al 11. El 10º día de este mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo. Y ofreceréis a Hashem una ofrenda de ascensión como aroma agradable, un novillo, un cornero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de una efá por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y de la ofrenda de ascensión continua, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después purificaba sus manos y sus pies y se quitaba las ropas de oro. Se sumergía en agua y se ponía las 4 ropas de lino hechas para la ocasión con la tela más fina. Otra vez echaba agua sobre sus manos y sus pies para estar listo para el siguiente servicio. Baikra 16:5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Estos animales fueron dados para la expiación del pueblo. Baikra 16:6. Entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Según Rashi, este es el novillo que fue mencionado en el versículo 3. El gran sacerdote tenía que pagar este novillo de su propio bolsillo. En este momento él ponía sus manos sobre la cabeza del novillo y confesó sus propios pecados y los de su familia. Según Rashi, la palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa una confesión de los pecados. Durante todas las confesiones que el gran sacerdote hacía durante el día, pronunciaba el nombre de Elohim con 4 letras, Yu-He-Bab-He, el tetragramatrón. Yu-He-Bab-He, 10 veces en total. Cuando el pueblo oía la pronunciación del nombre sagrado, se inclinaban sobre el suelo y pronunciaban las palabras Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea por siempre el nombre de su reino glorioso. Baikra 16:8.
Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Shem y otra suerte para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, no lo degollaba enseguida, sino primero echaba suertes entre los dos machos cabríos que constituían una parte central en el servicio del día. Para este sorteo se usaban dos inscripciones que estaban en una urna. En una de ellas estaba escrito para Shem y en la otra para Azazel. El sumo sacerdote cogía las dos placas con sus dos manos sin mirar y colocaba una sobre cada uno de los machos cabríos según estaban delante de él. Leían las inscripciones y proclamaban sobre el macho cabrío que había sido elegido para Hashem. Este es un sacrificio hatat para Hashem. Se colocaba un hilo de color escarlata en la cabeza del cabrío que era para Azazel y otro hilo rojo en la entrada del lugar santo del templo. Enseña el Talmud. Durante los 40 años, cuando Shimón el justo ministraba, la suerte para Hashem siempre salió en su mano derecha. Desde ese tiempo en adelante, a veces salió en la mano derecha y a veces en la mano izquierda. Y durante el mismo tiempo, el hilo de color escarlata solía volverse blanco. Desde ese tiempo en adelante, a veces se volvió blanco y otras veces no. Más adelante en el mismo tratado dice, durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Hashem no salió en la mano derecha ni se volvió blanco el hilo escarlata. 40 años antes de la destrucción del templo fue el año 31 del cómputo romano. Según los cálculos, fue el mismo año de la muerte del Mashiach Yeshua. Después de su muerte, el servicio de Yom Kippur no fue hecho de manera agradable al Eterno. ¿Qué es Azazel? Según el Talmud, Azazel es un compuesto de Asa y Asael. Eran dos ángeles que antes del diluvio pidieron permiso para vivir entre los hombres con apariencia humana para mostrar que no pecarían como los demás hombres. Sin embargo, cuando obtuvieron permiso para hacer esto, pecaron más que los hombres anteriores al diluvio. Sobre este punto comenta Rashi, el macho cabrío es llamado Azazel para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos hechos inmorales como los de Asa y Asael. Sin embargo, en su comentario de Baikra dice Rashi, que Azazel designa a una montaña severa y dura, un precipicio muy elevado. Está escrito en Gur Ariel, que comenta Rashi, que Azazel es un vocablo compuesto por las palabras as, áspero, severo, y el fuerte, duro. La aparición de la segunda Sayin Z en Azazel no modifica nada del hecho de que se derive de as y el, ya que en hebreo es usual que cuando un nombre se forma a partir de una o más raíces, el nombre formado casi siempre añade una letra de más por razones estilísticas. Dice Nachmanides, cuando está escrito que el animal fue enviado a Azazel, simplemente quiere decir que era enviado a un lugar agreste e inhóspito. Un Midrash interpreta la palabra Azazel como Satán o Shet, un espíritu malo, pero como más adelante está claramente ordenado que no se debe hacer sacrificios a los demonios, esta interpretación tiene que ser cuestionada. Baikra 17:7. Baikra 16:9. Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Hashem, haciéndolo ofrenda por el pecado. En este momento no fue degollado este macho cabrío, sino solo designado para hacer una ofrenda por el pecado. Baikra 16:10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Hashem para hacer expiación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Según Rashi, al decir que este cabrío tiene que ser presentado vivo delante de Hashem, implica que luego era enviado para morir. La idea era llevarlo a un precipicio y luego arrojarlo hacia abajo para que se despedazara. Los dos machos cabríos hablan de dos aspectos diferentes de la muerte del Mashiach. La sangre de uno de ellos es llevada hasta el lugar santísimo, versículo 15-16, y su cuerpo es quemado fuera del campamento, versículo 27-28. El otro es enviado al desierto, versículo 21-22. Uno expía por el pecado, es decir, satisface la exigencia de justicia delante del Eterno que reclama la muerte del pecador. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. Baikra 16:11. Entonces Aarón acercará el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal personal del sumo sacerdote. Así que el gran sacerdote hacía otra confesión por todos sus pecados y por los pecados de todos los sacerdotes Kohanim, que son llamados casa de Aarón,
según el Salmo 135:19. Luego degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que fue dado a otro sacerdote. Baikra 16:12. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Hashem, y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Esta parte del servicio era la más delicada porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote ponía carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaban un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomaba incienso con sus 2 manos y lo ponía en una cuchara. Cogía la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha y entraba en el lugar santísimo. Allí dentro colocaba el recipiente con carbones entre las 2 varas del arca. En tiempos del segundo templo, cuando no había arca, lo colocaba en la piedra sobre la cual el arca había estado. Luego tomaba la cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes para dejar ambas manos libres y vertía el incienso en las 2 manos. Esto era muy difícil porque no podía caer nada del incienso al suelo. Baikra 16:13. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Hashem para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. Ahora el gran sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia gloriosa del Eterno, Shehinah. El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior simboliza el momento cuando el Mashiach Yeshua se presentaba ante el Eterno después de su resurrección. Zacarías 3:2b. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba la Shejina, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le protegiera de la muerte. Por medio de esa nube, él podía acercarse al Eterno sin peligro. Esa nube simboliza a Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos a Elohim sin peligro. Sin el sacrificio del Mashiach, el pecador muere en la presencia de la justicia del Todopoderoso. El incienso molido era un símbolo del Mashiach, y cuando era echado al fuego simbolizaba el momento cuando el Mashiach moriría, pasando por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo por medio de la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia. Hebreos 4:14-16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el sumo sacerdote salía hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. El pueblo estaba orando por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error, el gran sacerdote moriría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Según el Midrash, en el tiempo del segundo templo, la mayoría de los grandes sacerdotes morían dentro del año que seguía a Yom Kippur porque eran hombres corruptos y habían comprado su puesto con dinero. Cuando el sumo sacerdote llegaba al lugar santo, los otros sacerdotes salían de allí. Versículo 17. Allí se quedaba un momento y oraba una oración corta y luego salía al atrio donde el pueblo le estaba esperando con ansiedad. Baikra 16:14. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Esta sangre viene del sacrificio personal de Aarón que el otro sacerdote había estado moviendo en su recipiente para que no coagulara. Ahora el sumo sacerdote tomaba esa sangre y entraba por segunda vez en el lugar santísimo. Allí esparcía la sangre con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio, 1 vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo sin que la sangre llegara a tocar el arca. Contaba con voz alta mientras esparcía la sangre. 1 hacia arriba, 1 y 1 hacia abajo, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 7. De esa manera no se equivocaba. Baikra 16:15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora he sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo que había sido señalado para el Eterno por medio del sorteo.
La sangre era recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote salía hacia atrás al lugar santo. Baikra 16:16. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Con la sangre esparcida del macho cabrío se producía la expiación por el lugar santísimo y el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel que han contaminado el tabernáculo. Dice Rashi, la expiación que se producía con el esparcimiento de la sangre del novillo personal del sumo sacerdote solo era para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. Con otras palabras, el esparcimiento solo expiaba los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza tamé o por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé o haber comido ofrendas consagradas en estado de tahor cuando éstas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificaba el tabernáculo por las impurezas de los sacerdotes y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificaba el tabernáculo por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Así hará también con la tienda de reunión. Al igual que roció de la sangre de las dos ofrendas en el lugar santísimo, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, así también debería rociar sobre el velo, estando en el lugar santo primero de la sangre del novillo y luego de la del macho cabrío, una vez hacia arriba y 7 hacia abajo cada vez.